Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a nuestro webinar. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gastón Zubillaga. Soy Solutions Engineer aquí en SentinelOne. Muchas gracias por estar nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de varios temas, empezando primero por AI SIEM y Data Pipelines. En este caso, cómo poder asegurarse que los datos correctos lleguen al lugar correcto, en el formato correcto y a un costo correcto. Y qué pasa una vez que llegan estos datos a la plataforma. Uncovering Shadow AI, en este caso, porque mientras nosotros estamos aquí hablando, teniendo esta presentación, en las distintas organizaciones hay empleados utilizando ChatGPT, Copilot, Cursor, decenas de herramientas, en este caso de inteligencia artificial, algunas con aprobación, muchas de ellas sin ningún tipo de aprobación, y eso tiene obviamente implicancias en la seguridad, en la privacidad o en el cumplimiento de normativas y compliance que no podemos simplemente ignorar, ¿sí? Y mucho más además de esto, vamos a ver cómo la IA no solo plantea nuevos riesgos, sino que también es la respuesta a muchos de los problemas que el SOC está enfrentando el día de hoy, ¿sí? En definitiva, darle una vuelta, si se quiere, completa a este concepto de IA para la seguridad o seguridad para la IA, ¿sí? Antes de meternos en tema, quiero que nos detengamos un momentito nada más en lo que es la realidad del día de hoy de un analista de seguridad, ¿sí? Este gráfico muestra lo que en SentinelOne llamamos el ciclo o el día frustrante de un analista, ¿sí? En su día a día de trabajo. Y créanme que el adjetivo no es casual en este caso. Un analista típico atraviesa, si se quiere, 5 grandes etapas, pasando en este caso desde el triaje de las alertas, la investigación y el hunting, la respuesta, la remediación y la gestión proactiva, en este caso, de riesgo. Fijémonos en los tiempos de cada una de estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, solo en el triaje inicial, es decir, decidir qué alertas merecen atención, consume por lo menos 1 hora. La investigación y el hunting pueden llevarse más de 5 horas. La respuesta, otras 5 horas. La remediación, 2 horas adicionales. Y la gestión, en este caso proactiva del riesgo, ni siquiera tiene un número fijo. Puede llevar literalmente días. Esto es prácticamente, si se quiere, una semana entera de trabajo concentrada en un solo ciclo de incidentes. Y miren además cómo se traduce en el estado, en este caso, del analista a lo largo del día. Arranca ya desde el vamos en una zona de frustración, si se quiere neutral a veces, pero nunca logra salir de ahí, ¿sí? No llega a neutral, no llega a feliz, ni mucho menos a muy feliz. Se queda atrapado en esta banda roja inferior. Esto tiene consecuencias muy concretas para las organizaciones: burnout, estrés, rotación de talento, analistas que ya no quieren, si se quiere, seguir trabajando en este rubro, ¿sí? Y por lo tanto tenemos alertas que se quedan sin revisar, ventanas de exposición que se extienden innecesariamente. La pregunta entonces es, ¿tiene que ser así? Nuestra respuesta es obviamente que no, y vamos a ver en el webinar de hoy cómo podemos llegar a mejorar esta situación en particular. Esta diapositiva nos muestra, por empezar, la arquitectura de lo que es la plataforma de Singularity AI SIEM de SentinelOne. Y lo que quiero que noten es la lógica aquí de extremo a extremo. A la izquierda tenemos las fuentes de datos: VMware, Kubernetes, bases de datos, aplicaciones SaaS, cloud, firewall, distintos aplicativos, distintas plataformas, es decir, la totalidad, si se quiere, del entorno empresarial moderno, ¿sí? En el centro, un poquito más a la derecha, los agentes de recolección: el SentinelOne Collector, el Syslog Collector, OpenTelemetry Agent, el agente de Splunk y demás. Esto es clave, ya que no les pedimos a los clientes que tiren lo que ya tienen. Nos integramos con lo que ya existe, ¿sí? Todo este flujo de datos converge luego en el Singularity AI SIEM, que es donde ocurre, si se quiere, la magia del producto. Ahí encontramos 3 capas principales. Por empezar, Security Operations,
es el centro de operaciones donde el analista vive, donde trabaja, donde realiza su día a día. Purple AI, más abajo, el asistente de IA generativa que va a potenciar a este analista, potenciarlo con investigación en lenguaje natural, correlaciones automáticas, respuestas guiadas y demás. Ya iremos viendo a lo largo de la presentación todo lo relacionado a esta funcionalidad. Luego, Singularity Hyperautomation, en este caso la capa de automatización que va a permitirnos reducir el trabajo manual justamente repetitivo que los analistas tienen que lidiar todos los días. Por último, abajo de todo, Singularity, en este caso, Data Lake. Es aquí donde vamos a tener un repositorio centralizado que nos va a dar el contexto histórico y que va a permitir búsquedas a escala, ¿sí? Noten además el ciclo que rodea toda la plataforma de AI SIM, la gestión, la detección, la respuesta y la investigación. No es algo lineal, es un loop continuo, ¿sí? Eso es exactamente lo que necesita hoy en día un SOC moderno. Ahora bien, para todo lo que vimos en la plataforma esté funcionando, hay algo que tiene que pasar primero, y es la ingesta de los datos. Y es aquí donde entra AI Data Pipeline Management u Observo, como se conocía hasta el día de hoy. A partir de la semana que viene, aprovecho para comentarles, a aquellos que no sepan, vamos a tener AI Data Pipeline Management, lo que antes se conocía como Observo, en GA, ya lanzado al público, ¿sí? Todo empieza, como veíamos antes, con la ingesta de datos, y para eso va a existir un pipeline, ¿sí? A la izquierda vamos a tener las fuentes, en este caso distintas fuentes de distintos orígenes, HTTP, Amazon, Azure y demás, fuentes pool como Kafka, fuentes push, Syslog, HTTP y demás. Es decir, prácticamente cualquier origen de datos que puedan tener el día de hoy. En el centro, el corazón de lo que es el pipeline, ¿sí? Empezando por el manager, que va a actuar como un plano de control. Aquí se va a gestionar, por ejemplo, la configuración del sitio. El agente de inteligencia artificial de Orion. Este es un agente de inteligencia artificial que va a estar embebido también en la consola de Data Pipeline Management para asistir a los distintos analistas en lo que tiene que ver con la ingesta de datos, la transformación y demás. Luego, el site. Aquí es donde va a ocurrir el procesamiento real, la ingesta de los datos, la transformación, la optimización y demás. Todo en tiempo real y todo escalable. Por último, el destino, ¿sí? Esto es lo que hace que la solución sea tan flexible para justamente poder procesar todos los datos a SentinelOne, pero también hacia otros destinos, como puede ser Splunk, Sentinel, Snowflake y demás. El punto clave aquí es la flexibilidad y el control. No estamos atados a un solo destino. Podemos optimizar, por ejemplo, qué datos van a dónde, reducir costos de ingesta y asegurarse de que los datos correctos lleguen a las herramientas correctas en el momento correcto, ¿sí? Un segundito. Esta diapositiva, ahora sí, toca uno de los puntos de dolor más concretos que vamos a ver o que vemos hoy en día en los clientes, ¿sí? El costo y la calidad de los datos que llegan al 100. Sabemos por varios estudios que en ocasiones hasta un 80% de lo que ingestamos en el Data Lake puede llegar a ser ruido. En este caso, datos completamente irrelevantes que no van a aportar ningún valor. No se trata entonces de solo ingerir más datos, sino de ingerir los datos correctos en el formato correcto y, por supuesto, también al costo correcto. El núcleo, en este caso, de todo esto está potenciado por inteligencia artificial. No son solo reglas manuales, es inteligencia artificial tomando decisiones sobre cómo transformar el dato, cómo optimizarlo y demás. Las 5 capacidades que orbitan, si se quiere, este núcleo son, empezando por la izquierda, las funciones, transformaciones personalizadas sobre los datos, poder enriquecer los datos, filtrarlos, normalizarlos, lo que necesiten hacer con el dato antes de que llegue a destino. Extracción de patrones, identificación automática, por ejemplo, de estructuras en logs no estructurados. En lugar de tener logs crudos imposibles de parsear, el pipeline justamente va a extraer estos patrones y los convierte en datos accionables. Optimizadores.
Aquí tenemos, por ejemplo, el impacto en los costos. Los optimizadores van a poder identificar los datos de bajo valor, los duplicados, los redundantes, si se quieren, y los vamos a poder eliminar o comprimir antes de llegar a destino. Esto se va a traducir literalmente en reducción de volumen y, por ende, de licenciamiento o de costos en el destino. Serializadores, en este caso, convertir los datos al formato que se requiere en cada destino. Y por último, pero no menos importante, los parseadores, ¿sí? Aquí vamos a poder normalizar logs de distintas fuentes heterogéneas, syslog, JSON y demás, en un formato estandarizado como puede llegar a ser el OCSF, ¿sí? El mensaje para llevarse con todo esto es simple. Antes de que el dato toque el 100, ya lo vamos a tener limpiado, enriquecido y optimizado. Esto va a significar una mejor detección, un menor costo y analistas que trabajan con señales y no con ruidos, ¿sí? Vamos a ir ahora un poquito a los números concretos y ejemplos concretos acerca de las funcionalidades que vamos a poder encontrar en Data Pipeline Management u Observo, ¿sí? Hay un principio que manejamos, como les comentaba anteriormente, que solo el 20% de los logs que genera el entorno tiene valor real para la seguridad, ¿sí? El 80% restante es ruido. Logs repetitivos, por ejemplo, eventos que no pueden no llegar a tener valor, telemetría que nunca va a llegar a generar una alerta, ni siquiera informar acerca de una investigación. El problema es que hoy la mayoría de las organizaciones están pagando para ingerir y almacenar y procesar el 100% de los datos. Lo que vemos en pantalla es un ejemplo de esto que les estoy comentando. Por ejemplo, entran 36 terabytes de logs provenientes de un SIGLog y a través del pipeline justamente vamos a aplicar distintas transformaciones para enmascarar, optimizar, hacer un splitting si se quiere. Lo que llega al destino en SentinelOne en este caso son únicamente 7,4 terabytes de los 36 originales. Esto se traduce en una reducción neta de casi un 82%. Mientras que al mismo tiempo podemos, desde la misma fuente de datos, construir un camino alternativo y mandar a un archivo en un bucket S3 toda la información original, ¿sí? Para que en el momento que la necesitemos podamos rehidratar estos datos y continuar con las distintas transformaciones y mandar la información a los distintos destinos, ¿sí? El impacto de esta forma en los costos es directo y inmediato. Una de las preguntas que también suelen aparecer cuando hablamos de pipelines de datos es ¿cómo sé que está funcionando bien? Pues esta diapositiva viene a responder esto. Data Pipeline Management de SentinelOne va a incluir un motor de Health Monitoring que va a, en este caso, aprender del comportamiento normal de la ingesta de nuestros logs y detectar desviaciones en forma automática. En el ejemplo que vemos aquí en pantalla, por ejemplo, el sistema identifica 35 anomalías. Y esto no solo es un número, es una categoría además que la propia plataforma nos muestra. Por ejemplo, Unusual Spike in Log Volume, un origen que de repente genera más logs de lo esperado. Puede llegar a ser un incidente, puede ser un error de la configuración, puede tranquilamente ser algo malicioso. Log volume from service exceeds threshold, en este caso un servicio específico que quizás está superando los límites definidos por la propia organización. No se ha detectado ningún tipo de log, quizá una fuente deja de enviar datos, esto es algo crítico, ¿no? Si cae, por ejemplo, algún colector de datos, el analista se queda con un punto ciego sin siquiera saberlo. Y luego otro tipo de anomalías justamente detectadas por Data Pipeline. Para un SOC, esto termina siendo una cobertura de la cobertura, ¿no? Saber que los datos en los que confiamos para detectar las amenazas están completos y, por sobre todas las cosas, son confiables. La tercera capacidad que quiero destacar es el enriquecimiento, ¿sí? Este es uno de los, si se quiere, los diferenciadores más poderosos que tenemos desde el punto de la calidad analítica. La idea es simple, pero el impacto en este caso es grande. El dato se puede enriquecer mientras viaja por el pipeline, antes de llegar al 100. No se hace después, no se hace en el momento de la consulta, se hace en tránsito. En el ejemplo, por ejemplo, tenemos 24 teras de input y pasando por ciertas transformaciones y optimizaciones, por ejemplo, se va transformando el dato.
¿Por qué sirve este enriquecimiento? En el caso del ejemplo que vemos aquí, con un GeoIP Enricher, lo que podemos hacer es que el analista, cuando ve el evento en el SIEM, ya va a tener un contexto, por ejemplo. Vamos a saber de qué país venía el log, si la IP está en alguna lista de Threat Intelligence, cuál es la reputación de esa IP, por ejemplo. No tiene que salir a buscarlo manualmente, está ahí embebido justamente en el log. Y esto, en definitiva, va a cortar directamente el tiempo de la investigación. Y conectando con la primera diapositiva que vimos, esas 5 horas más o menos que tenemos de investigación y de hunting, este tipo de enriquecimiento automático es parte de la respuesta a ese problema que observamos. Esta diapositiva lo que nos va a mostrar ahora parece simple, pero en la práctica va a marcar una diferencia muy grande, ¿no? Una visibilidad profunda sobre cada fuente de los datos que vayamos a ingestar. En este caso, un ejemplo con logs provenientes de Okta. Y aquí el pipeline lo que nos está mostrando no es solo que están llegando los logs, sino un análisis completo de toda la estructura de esos logs en particular. A la izquierda podemos ver el Log Data Summary by Keys. En este caso es un desglose de qué campos componen cada uno de estos logs, cuánto peso tiene cada uno del volumen total, y esto nos va a permitir tomar decisiones, por ejemplo, acerca de cuáles son los campos que son realmente útiles, cuáles puedo descartar, cuáles puedo también comprimir, ¿no? A la derecha, en este caso, vamos a seleccionar algún campo en específico y vamos a poder contar con más información. Estadísticas, por ejemplo, que tienen que ver con el tamaño, con el volumen. Un top 10 de los valores, si se quiere, más frecuentes. Vemos que 2 datos, por ejemplo, representan el 50% del volumen de cada uno. ¿Por qué nos importa esto? Porque conocer estos datos es el primer paso para luego optimizarlos. Muchos equipos operan en estos casos los pipelines a ciegas. Saben que entran logs, pero no saben qué hay dentro ni qué parte tiene valor. Data Pipeline de SentinelOne va a convertir lo que sería esta caja negra en algo completamente transparente y accionable. Por último, la sección que quiero dedicarle unos minutos es la de monitoring, ¿sí? Lo que vamos a poder aquí es observar qué es lo que está fallando en mi pipeline y dónde está fallando. En primer lugar, dentro de monitoring vamos a encontrar pipeline errors, ¿sí? Aquí vamos a poder tener un registro en tiempo real de todos los errores e incidencias detectadas, con un contexto completo para poder actuar en forma rápida, ¿sí? Vemos que cada entrada va a mostrarnos el componente afectado, el pipeline en específico, el tipo de error, cuándo se ha visto por última vez y a qué componente pertenece, en este caso, este error en particular. Vemos que tenemos, por ejemplo, errores de Splunk, errores en Amazon, todos los distintos pipelines con los distintos componentes consolidados en una sola vista. Lo que esto va a hacer es evitar una situación que muchos ya han vivido, ¿no? Enterarse horas o días después de que una fuente crítica estuvo rota sin darse cuenta que esa fuente había dejado de enviar datos. Por lo tanto, no teníamos visibilidad alguna. Con esta vista, esa situación, ese escenario desaparece. Los errores son visibles, están categorizados y son accionables desde el momento en el que ocurren. Luego, como parte del monitoring, además de la parte de pipeline errors, vamos a tener la parte de analytics, ¿sí? Esta vista responde a preguntas muy concretas que, en este caso, los equipos de operaciones necesitan responder todos los días. Por ejemplo, contar con el volumen, en este caso, de cada una de las fuentes. ¿Cuánto está aportando cada fuente al pipeline en términos de volumen, en cada hora, por ejemplo? En el ejemplo en la pantalla, vemos que Netskope está, en este caso, generando 30 megas, muy por encima de las otras. Esto es información completamente valiosa, ¿no? Es algo esperado, es un spike, es una fuente que vale la pena optimizar, que vale la pena comprimir. Y además poder ver para cada una de estas fuentes cuál es el ruteo, a dónde va la información. ¿Se va toda a SentinelOne? ¿Se va a otro SIEM? ¿Se descarta? Todo esto es exactamente el principio de reducción en la acción, visible justamente en tiempo real. Y luego, por último, el volumen del pipeline a lo largo del tiempo. Una serie temporal que nos va a mostrar justamente el volumen del pipeline minuto a minuto.
Esto es fundamental justamente para detectar anomalías de comportamiento o planificar la capacidad. En el conjunto, estas dos vistas, tanto la de analítica como la de errores, le van a dar al equipo de operaciones justamente un control total sobre lo que es la salud y el comportamiento del pipeline. A modo de resumen, entonces, en base a lo que vimos de Data Pipeline Management, tenemos una complejidad operativa que es real, que hay que gestionar al día a día, y lo que vamos a poder hacer con Data Pipeline Management es gestionar esta complejidad, ¿no? Pudiendo enfocarnos en las 4 capacidades claves. Health Monitoring, lo que vimos recién, visibilidad en tiempo real sobre el estado del pipeline, si algo falla, si hay latencia, si hay un colector que deja de enviar información, lo vamos a saber antes de que impacte al analista. No tenemos que esperar que alguien reporte, no están llegando logs, por ejemplo. Visibilidad en lo que son las analíticas, no solo saber que el pipeline está funcionando, sino que está fluyendo, qué es lo que está fluyendo por el pipeline, poder ver volúmenes, tipos de eventos, fuentes activas. Todo esto es importante y fundamental para entender el comportamiento del entorno y detectar anomalías en la propia infraestructura de los datos. Luego la rehidratación. Este es uno de los puntos que no mencionamos el día de hoy mucho en detalle, pero es algo que suele sorprender a los equipos, ¿no? La capacidad de poder recuperar datos históricos desde el almacenamiento en frío, por ejemplo, y poder volver a procesarlos, optimizarlos, consultarlos, sin tener que hacer una investigación histórica. No vamos a perder contexto histórico por haberlo archivado. Por último, los insights de optimización. El pipeline mismo va a poder decirnos qué podemos mejorar, qué fuentes generan ruido, qué datos tienen bajo valor. Todo esto es inteligencia, si se quiere, operativa sobre la propia infraestructura de los datos. Y en conjunto, estas 4 capacidades van a significar que el equipo no está a ciegas operando el pipeline y va a tener un control total, ¿sí? Y aquí finalmente vamos a cerrar el loop de todo lo que es la ingesta de los datos, la optimización. Todo lo que vimos hasta ahora era justamente la ingestión, la optimización, el enriquecimiento, el monitoreo, pero todo ello va a tener un único propósito, que el analista pueda trabajar con los datos de forma efectiva dentro de AI SIEM. Esta es una pantalla, una sección que muchos de ustedes ya conocerán, y es justamente la vista de Event Search en Singularity, ¿sí? Lo que quiero que noten es lo que está en la barra de búsqueda. En este caso, estamos haciendo una búsqueda a datos provenientes de la fuente Docta, que contienen además Observo, ¿sí? Son datos que están completamente disponibles y consultables en el SIEM. Una vez que nosotros configuramos el pipeline, no vamos a tener ningún tipo de fricción, no hay una transformación adicional, no hay pérdida de fidelidad, ¿sí? Tenemos distintos eventos que coinciden justamente con la búsqueda que hicimos a continuación, con los distintos campos normalizados y todo este nivel de detalle disponible sin que el analista tenga que salir a buscarlo a otra herramienta, y es justamente lo que hace la diferencia en una investigación real, ¿sí? Volviendo nuevamente a la diapositiva del principio, el día frustrante del analista, con más de 5 horas de investigación, esto es parte justamente de la respuesta a ese problema. Datos limpios, enriquecidos, bien estructurados y accesibles desde un único lugar. Tenemos menos tiempo buscando contexto, menos tiempo buscando errores y más tiempo tomando las decisiones que son realmente importantes, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar en este caso inteligencia artificial para seguir soportando a los equipos de SecOps? Vamos a tener distintas funcionalidades en lo que es la consola de SentinelOne. Algunas de ellas ya las conocerán. Vamos a ir repasando cada una de las que tenemos hoy en día disponibles. Lo que tenemos en pantalla en este caso es una alerta en particular con información, en este caso, proveniente de un ataque. Vemos al principio que Purple AI nos va a hacer un resumen en lenguaje natural de lo que ha ocurrido, ¿sí? Para no tener que andar perdiendo mucho tiempo en todo lo que es la información técnica. Esto es algo muy útil, ya que agiliza toda la tarea de los investigadores, de los equipos de seguridad, para poder terminar de entender qué es lo que ha pasado. Además de eso, poder contar con un veredicto, en este caso de la inteligencia artificial. Vemos para este ejemplo en particular que la comunidad le asigna un 65%
a lo que es la clasificación como una alerta positiva realmente, ¿no? No es solo la inteligencia artificial de SentinelOne, es, si se quiere, inteligencia colectiva, comunitaria, respaldando justamente el veredicto. Y al pie vamos a tener una de las funcionalidades más nuevas de SentinelOne, la investigación agéntica automatizada, ¿sí? ¿De qué se trata esto? En este caso, SentinelOne nos va a permitir realizar una investigación agéntica mediante Purple AI en el contexto de las alertas. Vemos, por ejemplo, en pantalla que tenemos un montón de alertas, un volumen muy grande de alertas, y mediante esta investigación, que va a estar disponible para cada una de estas alertas, poder lanzar una investigación agéntica sobre cualquiera de estas alertas, conociendo en un solo clic información detallada, un resumen, cómo solucionarlo, siguientes pasos, un contexto y demás. El impacto en este caso es directo, ¿sí? Más alertas investigadas en forma automatizada, en menos tiempo, con mayor consistencia, y los analistas pueden, por supuesto, focalizarse en las decisiones de alto valor, no en el trabajo mecánico de recolectar contexto, de realizar investigaciones y demás, ¿sí? Purple AI, como ya saben también, vamos a tenerlo disponible para poder conversar en lenguaje natural, ¿sí? Una de las barreras que tenemos, si se quiere, más grandes en lo que son las operaciones de ciberseguridad es la curva de aprendizaje de lo que es el query, o en este caso el Power Query de SentinelOne. Saber escribir justamente las consultas correctas con la sintaxis correcta para cada herramienta. Purple AI viene a eliminar esa barrera, ¿sí? Con Purple AI el analista va a poder hacer preguntas en lenguaje natural, escribir lo que quiere saber, como si le estuviese hablando a otro colega. En este caso, en el caso del ejemplo en pantalla, le pregunto si hay algún caso de ransomware en mi ambiente en las últimas 24 horas. Purple AI traduce automáticamente esto en la query completa para realizar la investigación en el Data Lake, y nos da la información, en este caso, filtrada, categorizada por los distintos comportamientos de inteligencia artificial que desencadena un ransomware en los equipos, ¿sí? El resultado, en este caso en particular, 7 casos de ransomware en los equipos. Purple AI interpreta la información, nos crea un gráfico en tiempo real y comunica la información, tanto en forma gráfica como además un resumen al final sobre lo detectado. Esto es exactamente lo que hablamos anteriormente sobre reducir esas horas de investigación que vimos al principio, ¿sí? Además de esto, Purple AI nos va a permitir hacer consultas en productos de terceros, ¿sí? Vemos que además hacemos las consultas también en lenguaje castellano. Purple AI entiende la intención en el idioma y, en este caso, genera nuevamente la query técnica y nos presenta en este caso los resultados acerca de logins fallidos y no fallidos en Okta en las últimas 24 horas. Vemos en este caso la información, los resultados, vemos que viene proveniente de distintos países en una corta duración de tiempo, lo que nos puede llegar a dar la pauta de que estamos, por ejemplo, en un caso de impossible travel, ¿sí? Donde tenemos a un atacante intentando loguearse mediante distintas ubicaciones a un mismo servicio de autenticación como es el de Okta, ¿sí? Todo esto en segundos y desde una pregunta en lenguaje natural. Recientemente, además, hemos añadido la opción de Purple AI para soporte, ¿sí? Esto extiende aún más el valor de la IA, más allá de lo que es la detección y la investigación, hacia lo que es la experiencia, si se quiere, operativa diaria del equipo. Purple AI está directamente disponible desde la consola, como si fuera un agente de autoservicio, en este caso para hacer consultas sobre un agente que no está teniendo conectividad con la consola. El propio Purple AI nos da pasos a seguir para verificar qué es lo que está ocurriendo, y además lo que vamos a poder hacer en caso de que el problema no se resolviese durante la conversación es que el mismo Purple AI pueda crear un ticket con el soporte de SentinelOne directamente desde este chat. ¿Para qué? Para poder preservar, por ejemplo, todo el contexto de la conversación. No tenemos que empezar a explicar desde cero al analista de soporte, ya que el ticket va a tener todo el historial de lo que hayamos hablado con Purple AI. Esto va a reducir
todo lo que es la fricción operativa significativamente y nos va a liberar además el tiempo tanto del cliente como del equipo de soporte de SentinelOne, ¿sí? Luego, hay algo que quiero mostrarles que conecta directamente con todo lo que vimos recién sobre Purple AI y que abre un caso de uso también muy interesante para equipos de seguridad que hoy en día ya estén trabajando con agentes de IA o asistentes de código. Y es lo que se denomina Purple AI MCP Server. Este es un servidor completamente open source, publicado y mantenido por SentinelOne en GitHub, que va a exponer las capacidades de la plataforma de Singularity a través de un MCP. El mismo MCP que utilizan distintas plataformas como puede ser Cloud, Cursor, ChatGPT y demás. Para los que no conocen lo que es un servidor MCP, es básicamente poder otorgarle a una plataforma de IA distintas funcionalidades. Muchos lo llaman, por ejemplo, un conector USB para darle más funcionalidad. Lo que va a significar en la práctica es que vamos a poder conectar las herramientas propias de las organizaciones que hayan desarrollado directamente con SentinelOne y hacer preguntas de seguridad, consultar alertas y demás. El despliegue es realmente muy simple, son pocas líneas de código o también un contenedor en Docker, también disponible en el marketplace de Amazon, por ejemplo. Algo importante a destacar es que es read-only por diseño, así que cualquier interacción que nosotros hagamos, en este caso, no va a hacer ningún tipo de cambio en la consola, lo hace de manera segura, justamente en forma completamente segura para ambientes productivos, ¿sí? Pasando un poco más en limpio acerca de lo que vamos a poder hacer, por empezar con Purple AI, vamos a tener la misma inteligencia, si se quiere, que vimos antes o que podemos hacer hoy en día desde la consola, disponible en este caso desde cualquier cliente MCP. Poder preguntarle directamente a Claude, por ejemplo, poder preguntarle directamente a Cursor, hay indicadores de ransomware, hay algún tipo de vulnerabilidad, y todo esto poder obtener la respuesta sin abrir ni siquiera el navegador, ¿sí? Poder hacer preguntas correspondientes al Data Lake, poder ejecutar Power Queries sobre eventos históricos, un analista o un desarrollador que pueda construir consultas, en este caso directamente desde su herramienta de trabajo de IA, lo referido a alertas, listar las últimas alertas, buscar con filtros, obtener un historial completo, si se quiere, de una alerta en específico, todo sin necesidad de navegar en la consola de SentinelOne. Vulnerabilidades, un traqueo de CVEs, hallazgos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad, con historial, con distintas notas. Es ideal también para integrar en workflows de gestión de vulnerabilidades. Y por último, un inventariado. Consultas sobre los endpoints, recursos cloud, identidades, preguntas como por ejemplo, ¿qué equipos en este caso de mi ambiente no tienen conectividad con la consola de SentinelOne? El punto clave de todo esto es que no es solo una integración técnica, ¿no? Es una forma de hacer que la seguridad sea accesible desde donde estemos para justamente no cambiar las herramientas ni los flujos actuales de trabajo. Por último, también mencionarles, ya que hablamos de la parte de AI SIEM, Hyperautomation, ¿no? La plataforma en este caso para orquestar flujos de trabajo automatizados y con la nueva funcionalidad que nos va a permitir justamente, si nosotros queremos enriquecer información proveniente de alguna alerta, poder pedirle a Purple AI, en este caso, que nos agregue un workflow, un bloque que nos va a permitir justamente decirle cuál es el modelo que quiero utilizar, instrucciones para ese modelo de IA y que nos empiece a enriquecer justamente, por ejemplo, la alerta que acabamos de encontrar. Esta es una funcionalidad que es bastante reciente y bastante útil a la hora justamente de aprovechar la IA para las funciones de ciberseguridad. Hasta el momento vimos cómo la IA protege los equipos de SecOps, pero ¿qué tal la parte inversa? ¿Cómo los equipos de SecOps pueden proteger la IA, ¿no? Esta es una de las diapositivas quizá que más conversación está teniendo últimamente cuando la compartimos con los clientes, porque toca algo que prácticamente todas las organizaciones están viviendo el día de hoy. Los empleados están utilizando herramientas de IA
con o sin la aprobación de IT, ¿no? Recientemente, SentinelOne lanzó en su catálogo de dashboards el dashboard de AI Usage, ¿sí? Este es un panel que nos va a dar visibilidad completa sobre todo lo relacionado con el uso de la IA en los entornos corporativos, sin necesidad de agentes adicionales, sin necesidad de configuraciones especiales. Utiliza directamente los datos que ya tenemos en el Data Lake y que únicamente va a tener como requisito una licencia complete. En este caso en particular, en el ejemplo que les muestro en pantalla, lo que vamos a ver, por ejemplo, es una línea temporal con los eventos de lanzamiento de aplicaciones de IA. Pueden ser una aplicación IA de escritorio, puede ser una página web de IA, no importa, ¿sí? Cuando tenemos a los empleados utilizando este tipo de herramientas, vamos a tener este tipo de información. Por ejemplo, el uso de la IA a lo largo del tiempo, poder conocer cuáles son los picos en la utilización de este tipo de plataformas, poder además, mediante un gráfico de torta, poder saber justamente cuáles son los endpoints que más actividad concentran en lo que tienen que ver con la IA, poder conocer además cuáles son aquellos usuarios que han ejecutado las distintas herramientas de inteligencia artificial y luego distintas métricas a lo largo del tiempo. Es importante destacar, y siempre lo mencionamos esto, la idea de esto no es bloquear el uso de la IA, es justamente para que IT, para que los equipos de ciberseguridad puedan tener el contexto necesario justamente para tomar las decisiones informadas acerca de qué aprobar, qué restringir y justamente dónde tenemos un riesgo real con este uso de la inteligencia artificial. Otra sección que quiero mostrarles acerca de este dashboard es la actividad DNS, ¿sí? Esto es importante ya que el DNS quizás es una de las señales más amplias que tenemos para cada uno de los endpoints de los cuales recolectamos la información. Cada vez que un endpoint, en este caso, resuelve un dominio relacionado con la IA, lo capturamos. En este caso, con un diagrama de flujos, poder conocer que desde todos los queries DNS que realizamos, algunos se van hacia Anthropic, otros hacia OpenAI, otros hacia otros aplicativos de la IA. Luego, cada uno de ellos DNS queries se van a cada uno de los distintos endpoints, ¿sí? Esta es una forma gráfica muy útil para justamente poder conocer cuál es el uso de la IA en los ambientes corporativos. Además, distintas tablas justamente para poder conocer cuáles son los sitios más visitados y cuáles son los endpoints o las máquinas enroladas en la plataforma con más actividad DNS relacionadas a lo que es el uso de la IA. Este nivel de detalle va a permitir a los equipos justamente de seguridad poder identificar rápidamente cuáles son los endpoints fuera de lo normal, cuáles son los endpoints utilizando servicios no aprobados y patrones de uso justamente que van a merecer, si se quiere, una mirada un poquito más cercana. Hasta ahora estuvimos hablando de cómo ingerir los datos, cómo optimizarlos y demás, ¿no? Finalmente vimos también cómo tener a disposición estos datos en formato de dashboard, como vimos recién, pero hay una última dimensión nada más que quiero cubrir hoy, y que es cómo proteger a la IA misma, ¿sí? En nuestro último webinar hablamos sobre Prompt Security. Voy a hacer una mención en un par de slides únicamente el día de hoy, pero es una realidad que la adopción de herramientas de IA por parte de los empleados es imparable, ¿no? La pregunta no es ya si las organizaciones están usando ChatGPT, si están usando Claude, si están usando Copilot. La pregunta es si las empresas lo saben realmente y si tienen algún tipo de control sobre eso. Estas son solo algunas de las herramientas que están siendo utilizadas el día de hoy, muchas veces sin aprobación, sin políticas de uso, sin ningún tipo de monitoreo, ¿no? Y los riesgos que tenemos a consecuencia son muy concretos. Por empezar, Shadow AI y Shadow MCPs. Para los que vienen del mundo del CASB, sabemos que un concepto que se utiliza mucho es el de Shadow IT, saber cuáles son las aplicaciones justamente que estamos utilizando en los distintos entornos. Ahora empezamos a conocer más el término de Shadow AI y Shadow MCP, herramientas y agentes de IA operando en este caso en los distintos entornos sin que el equipo de seguridad tenga algún tipo de dato al respecto. La exposición de distintos secretos, exposición de IPs,
distintos tokens, en este caso, que los desarrolladores puedan llegar a estar utilizando en los asistentes de código de IA, discutir temas que no estén permitidos en el entorno corporativo, por ejemplo, intentar interactuar con una IA consultando el salario de un colega, intentando hablar sobre ciertos temas que no estén permitidos en el uso corporativo y demás. Técnicas de prompt injection, jailbreaks, en este caso, intentar que la propia IA realice funciones o realice operaciones para las cuales no tendría que estar, en este caso, brindando ese tipo de información. Son ataques básicamente que van a intentar manipular justamente el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial. Y por último, las aplicaciones homegrown, ¿sí? En este caso, aplicaciones que las propias corporaciones, las propias empresas desarrollen y que puedan llegar, en este caso, causando algún tipo de daño para lo que es la imagen de la empresa, con consecuencias, obviamente, en el negocio y la reputación, ¿no? Este es el problema que SentinelOne viene a abordar con lo que es Prompt Security, ¿sí? Es básicamente, para aquellos que no la conozcan todavía al día de hoy, una plataforma que va a proteger la IA en cada punto de contacto, ¿sí? Y está organizada en 3 pilares, básicamente. AI Usage Control, en este caso, poder gobernar cómo la fuerza laboral se utiliza en la IA de terceros, sitios web de IA, aplicaciones, copilots, asistentes de código. Vamos a cubrir tanto el uso cotidiano del empleado como lo que es el uso de asistentes de código para lo que son aquellos que desarrollan los distintos aplicativos y demás, ¿sí? Luego vamos a tener Agentic AI Security. Este es uno de los puntos quizá más nuevos, pero también más relevantes en el contexto actual. A medida que los distintos agentes de IA y los servidores MSP proliferan en los distintos entornos corporativos, vamos a necesitar justamente visibilidad y, por supuesto, políticas que controlen lo que estos agentes hacen, a dónde acceden y qué es lo que ejecutan, ¿no? Prompt Security nos va a dar justamente esa habilidad, esa visibilidad para todo lo que tiene que ver con Agentic AI. Luego, por último, AI Application Security, lo que conversábamos antes acerca de la protección para aplicaciones customizadas, aplicaciones in-house de las distintas empresas, ¿no? Sabemos que muchas organizaciones están construyendo sus propias aplicaciones de IA y esto va a cubrir justamente desde preproducción hasta lo que es runtime. Va a cubrir justamente todo lo que es el uso que los propios empleados de las distintas empresas le dé a las aplicaciones de IA desarrolladas internamente. Son estos 3 pilares juntos que nos van a dar la cobertura completa. El empleado que usa la IA, los agentes que operan en el entorno y las aplicaciones que las distintas empresas desarrollan. Voy a enfocarme únicamente un segundo en lo que es Prompt for Employees, ya que es uno de los casos de uso más habituales. Prompt for Employees, en este caso, es la solución que va a proteger el uso cotidiano de la IA por parte de los empleados y opera principalmente a través de una extensión en el navegador, aunque también lo vamos a tener en versión agente, ¿sí? ¿Cuál va a ser la finalidad, si se quiere? En principio, poder descubrir lo que hablamos antes de Shadow AI. Contamos con soporte, en este caso, hoy en día, para más de 15.000 sitios de inteligencia artificial, para los cuales la plataforma va a detectar esos sitios, va a monitorear el uso y va a incluir distintas políticas y distintas configuraciones para hacer un uso seguro en ese tipo de aplicaciones. En el ejemplo que vemos en pantalla, por ejemplo, 41 aplicaciones de IA detectadas y las vamos a mapear en forma automática con los distintos frameworks, ¿sí?, de compliance. Otra de las finalidades va a ser el de prevenir la fuga de datos, ¿sí?, una especie de DLP. Cuando un empleado intenta compartir información sensible con una herramienta de la IA, esta extensión del navegador justamente va a redactar en forma automática esa información antes de que salga. De esta forma, lo que va a recibir la IA, ChatGPT, OpenAI, Gemini y demás, no va a ser el dato original, sino el dato redactado, ¿sí? El empleado va a recibir un feedback como este en tiempo real y no un bloqueo sin ningún tipo de explicación, ¿sí? O es una notificación, si se quiere, para que empiecen a entender cuál es el uso correcto dentro de la empresa, ¿sí?
poder también, en este caso, hacer un enforcement de las políticas de gobernanza basadas en los roles y en el departamento al cual pertenecen. No todo el mundo, obviamente, en la organización debería tener el mismo nivel de acceso a las mismas herramientas de inteligencia artificial y junto con todas estas cuestiones, poder hacer un coaching a los empleados. En lugar de solo bloquear, poder guiar a través de la plataforma. Cuando se detecte una violación, explicarle al empleado por qué esta acción es riesgosa y cómo se puede llegar a proceder en forma segura. El resultado de todo esto es básicamente una organización que puede adoptar la inteligencia artificial con confianza, ya que tiene todos los controles en su lugar. Y para terminar con Prompt Security, únicamente destacar el tema relacionado con la Ley de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, ¿sí? Esta es una ley que básicamente nos va a dar el marco regulatorio, un marco regulatorio que al día de hoy es el más ambicioso sobre inteligencia artificial y está entrando en vigor de forma escalonada, ¿sí? Las organizaciones que utilizan o desarrollan los distintos sistemas de IA en Europa necesitan cumplir con requisitos concretos y Prompt Security nos va a ayudar justamente a realizarlo. Con un monitoreo continuo y una evaluación de riesgos, en este caso, lo que es un requisito central de esta ley para que justamente los sistemas de IA puedan permitirle a los usuarios la utilización correcta, pero monitoreando en todo momento y haciendo una evaluación de los riesgos, privacidad y gobernanza. En este caso, lo que veíamos anteriormente, poder redactar el dato antes de que llegue a los modelos de IA. Esto es fundamental para poder cumplir, entre otras cosas, con lo que es GDPR en el contexto de lo que es inteligencia artificial. Moderar el contenido, un control, si se quiere, sobre cuáles son los outputs que nos da la inteligencia artificial. Una visibilidad completa con login, toda interacción que vamos a tener en este caso con los distintos proveedores de inteligencia artificial, que estén registrados, que estén logueados, que sean auditables, que se puedan exportar a otras herramientas y distintos otros requisitos que vamos a poder soportar justamente con Prompt Security. Ahora sí, para terminar con lo que es el webinar, perdón por la extensión, solo recordarles para que veamos todo junto, ya que toda pieza que recorrimos hoy vive dentro de este diagrama, ¿no? Lo que es la Singularity Platform de SentinelOne, la plataforma unificada justamente que la diferencia que vamos a tener, en este caso respecto a otros vendors, es que no va a ser únicamente una colección más de productos integrados a medias, ¿no? Es una arquitectura diseñada de arriba abajo, de abajo hacia arriba, con una lógica coherente. En la base, empezando por Data Ingestion, lo que vimos al principio, todo lo que tiene que ver con Data Pipeline, la ingesta de datos, infraestructura, identidades, emails, datos no estructurados. A la derecha, lo relacionado con inteligencia, en este caso, humana, ¿no? Lo que proviene de Wayfinder, de Threat Intelligence de Google y demás. Luego pasando a la capa del medio, con lo que tiene que ver con Security Operations, Purple AI para la investigación y el Threat Hunting, Hyper Automation para reducir el trabajo manual y, por supuesto, AI SIEM como el centro de operaciones, ¿no? Todo conectado a través de los data pipelines para garantizar que los datos correctos lleguen en el formato correcto. Y por último, todo lo que es la capa de la protección para las distintas superficies, pasando desde el endpoint a las identidades, a cloud, a la gestión de las vulnerabilidades y lo que vimos en este caso a lo último, la parte de AI Security con Prompt Security, ¿sí? Cada superficie de ataque cubierta con todas integradas en la misma plataforma. Y además, para aquellas organizaciones que necesiten capacidad operativa adicional, poder contar con Managed Services, en este caso con un MDR, con expertise humano, y además Wayfinder para todo lo que tiene que ver con Threat Detection and Response, ¿sí? Volviendo al inicio, en este caso el analista frustrado con más de 12, 14, 15 horas de trabajo manual por incidente, con esta plataforma intentamos resolver ese problema con datos bien ingeridos, bien optimizados, con la IA que investiga, con la IA que nos ayuda, con automatización que ejecuta
y controles también que van a llegar a utilizarse para proteger a la IA misma. Todo esto es la plataforma de Singularity de SentinelOne. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia.